Chicos, creo que las diapositivas se ven un poco pequeñas, ¿no? Sí, Héctor, se ve solo la pantalla de su celular en forma vertical. En todo caso, me las pasa para Sí, poder te las compartir. envío las diapositivas ya para que las presentes, por favor. Ya. Ya, ahora sí, ya podemos empezar, me parece.
Ya, chicos, ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto, vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver lo que correspondía el día de hoy es el manejo terapéutico del hipotiroidismo, hipertiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Entonces, como ven, son 3 temas. He tratado de condensar lo máximo que se pueda, debido al tiempo, solo es 45 minutos que tenemos para tratar de ver todo esto, ¿sí? Ahora, primero, para recuerdo, las enfermedades tiroideas las evaluamos en virtud de 2 factores, ¿sí? La concentración de TSH y la concentración del T4 libre, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal de TSH? Entre 0.4 y 4, ¿sí? Cuando esta TSH esté elevada o alta, estamos hablando de que es un hipotiroidismo, ¿sí? Y cuando la TSH está muy baja, estamos hablando de un hipertiroidismo, ¿ya? Pero como pueden ver, acá hay otros diagnósticos adicionales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una TSH muy baja, pero con concentraciones normales de T4 libre, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico, ¿sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos una TSH muy alta, ¿sí? Y concentraciones de T4 libre normales, estaríamos hablando de un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Igual si es que tenemos, por ejemplo, una concentración de T4 libre muy disminuida y una TSH levemente disminuida o muy baja, estamos hablando ante un hipotiroidismo secundario o terciario. Entonces este cuadro nos ayuda a identificar en virtud de los valores cada uno de las diferentes patologías tiroideas que vamos a tratar. Igual también para recordarles lo que dice aquí abajo, que el T4 libre pues varía dependiendo de los valores de referencia de cada laboratorio, pero en general se mantienen en rangos entre 10 a 25 u 8 a 20 el valor normal de T4, ¿sí? Entonces, en el siguiente cuadro pues vamos a ver lo que estoy marcando es de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, en el hipertiroidismo la TSH va a estar baja, disminuida, ¿sí? Luego de que encontramos una TSH disminuida y encontramos una T4 libre aumentada, estamos hablando de un hipertiroidismo. Pero si tenemos una T4 libre normal, tenemos que plantearnos 2 posibilidades. La primera, que sea el T3 libre también normal, lo cual nos haría el diagnóstico de un hipertiroidismo subclínico. Pero si encontramos una T3 libre aumentada, estaríamos ante un hipertiroidismo T3, ¿no? Exclusivo de T3 con T4 normales, que también se puede presentar. Y en cuanto al hipotiroidismo, tenemos 3 tipos: primario, secundario y terciario. El primario ocupa lo que es la glándula tiroidea. El daño ocurre a este nivel, tanto hipotálamo como hipófisis. O sea, el hipotálamo secreta con normalidad TRH, el hipófisis excreta con normalidad TSH, pero al haber un daño al haber un daño en la glándula tiroidea, los niveles de T3 y T4 pues van a estar bajos, ¿sí? Entonces tendremos en un hipotiroidismo primario TSH elevada con T3, T4 baja, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo secundario, el daño ocurre a nivel hipofisiario. Por tanto, los niveles de TRH van a estar normales. La TRH va a intentar estimular a la hipófisis, pero la hipófisis no va a secretar TSH. Y al no haber TSH, no va a ser estimulada la glándula tiroidea, que es normal, y no va a secretar T3 y T4, ¿sí? Entonces, por tanto, en el hipotiroidismo secundario encontraremos también T3 y T4 bajas, pero asociados a una TSH baja, a diferencia del primario en el cual la TSH está alta. Y en el caso del terciario, el problema es hipotalámico, por tanto, lo que no se secreta es TRH
y al no haber TRH disminuye la excreción de TSH, no hay TSH y no se secreta T3, T4, entonces tendremos T3, T4 baja con TSH baja. La diferencia entre el secundario y el terciario serían los valores de TRH, en el cual en el secundario los TRH serán normales y en el terciario la TRH estará baja también, ¿sí? Entonces ya vamos a ocuparnos del tema de la terapéutica del hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, algunas generalidades, el hipotiroidismo primario ocupa el 90% de los casos, ¿sí? El 90% de los casos es primario, solo un 10 van a ser secundarios y terciarios. Y dentro del hipotiroidismo primario, la causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto, ¿sí? La más representativa del hipertiroidismo. Del hipotiroidismo, ¿sí? Que es una tiroiditis linfocítica crónica. Esta es la causa más frecuente en países desarrollados, la causa más frecuente de hipotiroidismo, en la cual están presentes los anticuerpos anti-TPO y anti-tiroglobulina, van a ser positivos. Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de hipotiroidismo, como el hipotiroidismo transitorio. Es un hipotiroidismo que aparece por un periodo de tiempo determinado y luego desaparece, ¿sí? Y ejemplos típicos de esto tenemos a la tiroiditis puerperal y a la tiroiditis subaguda. Hay algunos fármacos que también me van a provocar hipotiroidismo. ¿Cuáles son ellos? El yodo, el litio, el bexaroteno, el sunitinib y la miodarona. A nivel del laboratorio, paralelamente a las alteraciones hormonales, también podríamos encontrar hiponatremia, podríamos encontrar aumento del colesterol, podríamos encontrar triglicéridos elevados y creatina sinasa también elevada. Ahora, clínicamente, ¿yo cómo identificaría a un paciente con hipotiroidismo? ¿Sí? Entonces, en el hipotiroidismo el paciente va a tener, como podemos ver en la imagen, empezando de arriba hacia abajo, alopecia, bradixiquia, pérdida de memoria, edema palpebral, macroglosia, el paciente va a estar intolerante al frío, puede haber cardiomegalia asociada a derrame pericárdico, un síndrome del túnel del carpo, estreñimiento, debilidad, espasticidad muscular, metrorragias, piel áspera, seca, amarilla. Los reflejos van a estar disminuidos, sobre todo el aquilio, y aumento de peso. ¿Sí? Esa es la clínica. Entonces, ante un paciente con la clínica que nos hace sospechar y en general, en la mayoría de casos, un TSH elevado y T3, T4 bajos. Un ratito, chicos, por favor. Ya, entonces, como les decía, ante unos niveles bajos, pues yo tengo que iniciar el tratamiento, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento para este tipo de casos? Pues el manejo se hace con levotiroxina, ¿sí? Doctor, no se pueden ver las diapositivas. Mm,
Chicos, ahora sí ven las diapositivas. Sí, doctor. Ya, entonces en el tratamiento vamos a utilizar la levotiroxina. Sí, ese es el tratamiento para el hipotiroidismo, que es básicamente hormona tiroidea. Entonces, como pueden ver ahí, ¿cuál es la dosis? La dosis va a ser 1.6 microgramos por kilo, ¿ya? En su gran mayoría, casi todos los pacientes, la dosis va a estar oscilante entre 75 a 150 miligramos por día. Sí, es importante mencionarles que en ancianos sanos se recomienda iniciar con una dosis un poco más baja, ¿sí? Estamos hablando de una dosis de 50 microgramos, ¿ya? Y en pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía, recomendamos iniciar con una dosis más baja aún, que es de 25 microgramos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, que siempre iniciar con la dosis más baja, ¿sí? En el caso de la mayoría de pacientes, un adulto joven, iniciamos con 75, ¿sí? Y luego tengo que dosar, como pueden ver en el cuadro azul, la TSH 6 a 8 semanas después de iniciar el tratamiento, ¿sí? Luego de esas 6 a 8 semanas, yo le voy a dosar unos niveles de TSH, ¿sí? Y tengo que alcanzar rangos normales de TSH. Si recuerdan, los rangos normales son entre 0.4 y 4, ¿ya? Entonces, una vez que yo he alcanzado rangos normales de, de esta hormona, me quedo con ese tratamiento. Pero sin embargo, si por ejemplo mis niveles de TSH a las 6 semanas de tratamiento siguen elevados, ¿qué tengo que hacer? Aumentar de 12 a 25 microgramos, ¿sí? Entonces, si estoy con 75, le puedo aumentar 12 o le puedo aumentar 25, entonces llegar hasta 100 microgramos. Esto lo iré aumentando cada 6 semanas hasta llegar a un valor normal. Una vez que alcancé el rango normal de TSH, le tengo que continuar haciendo controles anuales, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante dar la dosis mínima necesaria para alcanzar niveles de TSH normales? Porque se ha visto que dosis elevadas de levotiroxina me condicionan osteoporosis y fibrilación auricular, ¿sí? En el caso de que estemos nosotros ante un hipotiroidismo secundario, la flecha celeste que pueden ver ahí, ya no evaluamos al paciente en virtud de la TSH, sino ahí lo hacemos en virtud de la T4 libre. ¿Y por qué hacemos esto? ¿No? Porque, bueno, básicamente en el caso, si ustedes recuerdan, en el gráfico de la segunda diapositiva, en el caso del hipotiroidismo secundario, los niveles de TSH van a estar normales o bajos, porque el problema va a estar bajos porque el problema es a nivel de hipófisis, ¿no? Entonces, al ser a nivel de hipófisis, pues el TSH no puede ser un indicador para evaluar el funcionamiento del tratamiento, ¿sí? Entonces, no se olviden, iniciamos con la dosis mínima, voy escalando. ¿Cuál es mi parámetro en el primario? TSH. En el secundario, T4 libre. Y en este cuadrito verde pueden ver algunas recomendaciones para el paciente. ¿Cuáles son? Tomar 30 minutos antes de comer, ¿sí? No se absorbe adecuadamente cuando mezclamos la levotiroxina con comidas y no combinar con otros medicamentos. Si el paciente toma alguna otra medicación porque, qué sé yo, es hipertenso o es diabético, pues tenemos que indicarle que no mezcle la levotiroxina con otras medicaciones. Y tiene que haber mínimo 30, de preferencia 1 hora de espacio entre medicación y medicación, ¿ya? Ahora, ¿qué consideraciones especiales vamos a tener para el tratamiento? ¿Sí? Situaciones en las que van a cambiar las necesidades, o sea, que el paciente de pronto va a requerir más dosis, ¿sí? Primero, cuando hay escaso cumplimiento, ¿sí? Si tenemos un paciente en el cual le hemos iniciado tratamiento, estuvo yendo bien y de pronto sus valores de TSH vuelven a elevarse,
Pues lo primero que debo pensar es que el paciente no está cumpliendo su tratamiento. Tengo que conversar con el paciente, interrogarlo para ver si es que esta es la razón. Otra razón puede ser porque esté desarrollando una mala absorción por enfermedades intestinales o fármacos, ¿no? Como por ejemplo el carbonato de calcio, me va a interferir con la absorción de la levotiroxina, lo mismo que el sulfato ferroso, la colestiramina, el sucralfato y el hidróxido de aluminio. Y también va a haber interacciones con algunos fármacos como el estrógeno, la rifampicina, la carbamazepina y la fenitoína. ¿Sí? Y también es importante tener en cuenta que va a haber una insuficiencia de la función tiroidea endógena luego de la radioterapia, de la terapia con yodo, perdón. Cuando utilizo el elemento radioactivo, el yodo, para tratamiento del hipertiroidismo, algunos pacientes me pueden llegar a volverse hipotiroideos, ¿no? En el caso de la gestación, no está contraindicado el uso de levotiroxina, más bien todo lo contrario, la dosis para la levotiroxina va a aumentar durante sobre todo la primera mitad del embarazo hasta un 50% se ha visto, ¿sí? Entonces la TSH en la gestante, nosotros debemos tratar de que llegue a la mitad inferior del intervalo normal, ¿sí? A la mitad inferior del intervalo normal de TSH. Y, o sea, eso quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la mitad inferior del intervalo normal. Entonces, el intervalo normal es entre 0.4 y 4, ¿sí? Entonces, yo debo procurar de que los valores de TSH en mi paciente gestante estén menos de 2, ¿ya? O sea, en la mitad inferior, menos de 2, ¿sí? Y tengo que en gestantes dosar TSH no cada 6 a 8 semanas como en los pacientes normales, sino en el caso de gestantes, sobre todo en el segundo trimestre, perdón, sobre todo en el segundo trimestre, tengo que dosarle cada mes, mensualmente TSH. Es importantísimo esto, puesto que la presencia de hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo cerebral adecuado del feto, ¿sí? En cuanto al hipotiroidismo subclínico, que si recordamos es básicamente la presencia de una TSH elevada con T4 libre normal, ¿sí? ¿Trato esta patología? No en todos los casos. ¿En qué casos voy a tratar? Trataré el hipotiroidismo subclínico si es que tiene síntomas clínicos compatibles con un hipotiroidismo. Si es que el paciente ha desarrollado algún tipo de bocio, si es que el paciente tiene hipercolesterolemia que ya alcance valores que requieran tratamiento, o que los niveles de TSH, en el caso del paciente, sean mayores a 1, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento urgente, está restringido solo para casos muy graves, y nosotros definimos como caso grave al paciente que está con hipoventilación, hipotensión, hipotermia, bradicardia e hiponatremia. En este caso utilizaremos 50 a 100 microgramos endovenosos de levotiroxina cada 6 a 8 horas por 24 horas, y luego continuamos a 75 a 100 microgramos endovenosos al día hasta que el paciente pueda nuevamente ingerir por vía oral, y cambiaremos a la vía oral, ¿sí? Además de eso, debemos asociar al tratamiento hidrocortisona 50 miligramos cada 8. ¿Sí? La levotiroxina endovenosa en el Perú es muy poco disponible para casos urgentes, como puede ser una tormenta tiroidea. Lo que hacemos es utilizar la levotiroxina intrarrectal como vía de administración alternativa. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es en cuanto al tratamiento de hipo. Vamos a ver hipertiroidismo. La causa más frecuente de hipotiroidismo, el prototipo de enfermedad hipertiroidea, va a ser la enfermedad de Graves, ¿sí? Sobre todo en pacientes jóvenes. Es muy frecuente esta enfermedad. El otro tipo de hipertiroidismo, el bocio multinodular tóxico, más bien es frecuente en ancianos. Y tenemos otras causas poco habituales, como pueden ser el hipotiroidismo inducido por yodo, la presencia de nomas tiroideos, la tiroiditis subaguda, la tiroiditis indolora y la ingesta
subrepticia de hormonas, eso quiere decir pacientes que se automedican con levotiroxina, ¿sí? En general, la clínica nos puede ayudar mucho a diferenciar una de la otra, pero hay unas pruebas como la prueba de captación de yodo radioactivo de 24 horas que nos va a ayudar a distinguir entre un Graves y un bocio multinodular tóxico, en el cual la captación va a estar elevada, de una tiroiditis puerperal o una inducida por yodo o la facticia, o sea, por la ingesta de hormonas, en las cuales la prueba de captación del yodo va a ser muy baja, ¿sí? Nos ayuda a diferenciar esta prueba. Pero también podemos utilizar las características del bocio para diferenciar una de otra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros encontramos un paciente que tiene un bocio difuso, no doloroso, sospecharemos en una enfermedad de Graves o en una tiroiditis indolora, ¿sí? Si es que el paciente tiene nódulos tiroideos múltiples, bocio multinodular tóxico. Si tiene un nódulo tiroideo único, adenoma tiroideo. Si el bocio es doloroso y sensible, tiroiditis subaguda. Y si tenemos una glándula tiroidea normal, en presencia de un hipertiroidismo, pues pensaremos en la enfermedad de Graves, en tiroiditis indolora o en un hipertiroidismo facticio, ¿no? El motivado por consumo de levotiroxina. Luego, en cuanto a la clínica del paciente, pues el paciente estará irritable, va a tener exoftalmos, los ojos saltones, puede tener bocio, palpitaciones, diarrea, temblor en manos, sudoración también en manos, disminución de la fuerza, calambres, pérdida de peso, insomnio y poca tolerancia al calor, ¿no? Calor excesivo y caída de cabello. Entonces, ante un paciente con síntomas sugestivos en los cuales su dosaje de hormonas tiroideas es compatible con un hipertiroidismo, iniciaremos tratamiento, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, iniciaremos con el tratamiento sintomático, ¿no? El tratamiento sintomático, de hecho, es el único tratamiento, como pueden ver ahí en la diapositiva, en el caso de enfermedades transitorias, ¿no? Como la tiroiditis puerperal o la tiroiditis subaguda, ¿sí? En este caso de sintomáticos, pues por muchos años hemos utilizado propanolol, ha sido el medicamento de elección. Pero ahora se ha visto atenolol una buena alternativa y en algunos casos superior. ¿Y por qué? Bueno, porque el atenolol, para el caso de sintomático, lo utilizamos de 100 miligramos. Es un beta bloqueador cardioselectivo con actividad simpático-mimética intrínseca negativa y que inhibe receptores B1, ¿no? Específicamente. Se utiliza para aliviar los síntomas como palpitaciones, temblor y ansiedad. La dosis se va a ajustar, o sea, basándonos en aliviar los síntomas y en mejorar la taquicardia, ¿no? Se recomienda que el paciente tenga frecuencia cardíaca de 90, entonces yo subiré la dosis hasta llegar a ese objetivo, frecuencia cardíaca menos de 90, recuerda, ¿sí? El atenolol se aplica una vez al día, sin embargo, se ha visto que cuando utilizo dosis mayores a 50 miligramos, se podría dar cada 12 horas y la dosis máxima de este medicamento será 200. Las pastillas en general de atenolol podemos encontrarlas de 50 y 100 miligramos. El propanolol, que como les mencionaba era el más utilizado antiguamente, pues se inicia una dosis de 20 miligramos y se va aumentando hasta 30 o 160 miligramos al día y se podía dar en una sola dosis o dividirlo hasta en 4 dosis, ¿sí? Este era un beta bloqueante no cardioselectivo y también tenía el plus o el beneficio de que bloquea los efectos periféricos de la hormona, ya que inhibe la conversión de T4 a T3, ¿sí? El propanolol viene en tabletas de 80 y 40 miligramos, son sus presentaciones más habituales. Y en caso de que tengamos un paciente que tenga alergia, algún tipo de alergia a los beta bloqueadores, pues podemos utilizar calcio antagonistas, ¿sí? Ahora, yendo ya al tratamiento definitivo, ya no solamente sintomático, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos el yodo radioactivo, que es de elección en casi todos los pacientes. Está contraindicado en la gestación, quizás es una de sus pocas contraindicaciones,
basta una sola dosis de yodo para controlar el 90% de casos, ¿sí? Tenemos que interrumpir las tionamidas, que ya vamos a ver más adelante de qué tratan las tionamidas, son el metimazol o tiamazol, ¿no? 3 días antes de darle el yodo. ¿Por qué? Porque las tionamidas interfieren con el tratamiento, ¿sí? Ahora, si es que el paciente ha usado yodo previamente, ya sea porque, por ejemplo, ha utilizado un contraste yodado o ha utilizado yodo por alguna otra razón, debemos esperar 2 semanas para recién darle el yodo radioactivo, ¿sí? El paciente debe ser reevaluado cada 4 a 6 semanas en virtud de 2 parámetros. Hay que evaluarlo clínicamente, eso quiere decir que ya no tenga los síntomas de hipertiroidismo, y hay que evaluar los valores de T4 libre, ¿sí? Si hay mejoría, se hace controles anuales, ¿sí? Si persiste el hipertiroidismo, tenemos la mala suerte que el paciente, a pesar de la aplicación del yodo, persiste, debemos repetir el tratamiento, ¿sí? Y también es importante mencionarles que se puede producir una ligera elevación, o sea, al contrario de bajar, puede aumentar los niveles de T4 las 2 primeras semanas, esto por destrucción de las de la glándula, ¿sí? Va a aumentar, o se espera que las 2 primeras semanas podría aumentar los valores de T4, ¿sí? Ahora, si es que, por ejemplo, el paciente es cardíaco, o sea, tiene un problema cardíaco, los pacientes cardíacos tienen mucho más riesgo cuando hacen hipertiroidismo por las taquicardias que pueden presentar. Entonces se recomienda que a estos pacientes les demos tionamidas hasta que esté eutiroideo. Y una vez que esté eutiroideo, recién le doy tratamiento con yodo, ¿sí? Y otra cosa muy importante, se ha visto que el hábito tabáquico, el fumar, de cierta manera interfiere con el tratamiento y va a empeorar la oftalmoplejía, ¿sí? Entonces debemos decirle al paciente que deje de fumar. Otro tipo de tratamiento definitivo, las tionamidas que les mencioné. Este medicamento inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, ¿sí? Y no tienen un efecto permanente sobre la función tiroidea. De hecho, un paciente que le están dando ustedes tratamiento con tiamamidas y logran controlar ese hipertiroidismo, o sea, lo volvemos eutiroideo, si ese paciente deja de tomar la medicación, deja de tomar sus pastillas, pues en 6 meses puede volver a hacer un hipertiroidismo, ¿no? Sin embargo, se ha visto que en estos casos de Graves, hasta 1/3 de pacientes van a remitir espontáneamente a la enfermedad. O sea, de repente el paciente abandona el tratamiento y nunca más hace hipertiroidismo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, como les menciono, hasta 1/3 de pacientes pueden hacer una curación espontánea, ¿sí? Bueno, la duración del tratamiento va a ser muy variable, entre 6 a 2 años, y luego se reevalúa. No hay un consenso en cuanto al tratamiento, ¿sí? Entre la duración del tratamiento. Y en cuanto a las tionamidas, tenemos dos, el metimazol o tiamazol, que viene en tabletas de 5 miligramos, y el propiltiuracilo, que viene en tabletas de 50, ¿sí? El metimazol se prefiere por encima del propiltiuracilo en pacientes estables porque tiene un mejor perfil de seguridad, ¿sí? Con una dosis de 10 a 40 miligramos al día es suficiente, y esto se puede fraccionar en 2 a 3 dosis. Se recomiendan algunas guías que se fraccione la dosis porque si mejora mejora el perfil de seguridad al no producir tantas molestias gastrointestinales, ¿sí? En casos graves podemos dar dosis mayores, hasta 80, ¿sí? Si en caso la T4 vemos que no disminuye a las 4 a 8 semanas, tenemos que aumentar la dosis hasta 60 miligramos, ¿sí? Y en el caso del propiltiuracilo, su ventaja, digamos, extra al metamizol es que inhibe la conversión de T4 a T3, y que su dosis es de 100 a 200 miligramos 3 veces al día. También se puede aumentar hasta 300 miligramos 4 veces al día en casos severos, ¿sí?
¿Cuáles son los efectos adversos principales de estas tionamidas? Eh, digamos, las más leves puede presentar exantema, urticaria, fiebre, artralgias y leucopenia transitoria. Puede haber agranulocitosis hasta en el 0.3% de pacientes que están con metimazol y también efectos graves. Tenemos la hepatitis, vasculitis y lupus que pueden llegar a ser mortales, ¿sí? Si tenemos un paciente que está granulocitóxico y que le aparece una ictericia y además tiene fiebre, escalofríos y faringitis, debemos interrumpir inmediatamente el tratamiento porque es también una patología muy severa de cuidado, la presencia de ictericia, ¿sí? Otro tipo de tratamiento definitivo, vamos a tener a la tiroidectomía subtotal. En el caso de la tiroidectomía subtotal, pues proporciona un control a largo plazo en la mayoría de casos, puede provocar empeoramiento preoperatorio, por lo que hay que hacer una preparación antes de operar al paciente, ¿sí? Y tenemos dos tipos de preparación. Por ejemplo, la primera es utilizar tionamidas, metimazol o propiltiuracilo, hasta llegar que el paciente se vuelva eutiroideo, y luego aplicar yoduro potásico sobresaturado, el SSKI, que se da una dosis entre 40 a 80 miligramos, lo que representa 1 a 2 gotas 2 veces al día, 1 a 2 semanas previas a la cirugía, ¿sí? O podemos utilizar el atenolol 1 a 2 semanas previas a la cirugía hasta llegar a frecuencias cardíacas menos de 90 y mantenemos el tratamiento hasta 7 días postoperatorio. Y también agregarle el yoduro potásico sobresaturado, ¿sí? Tenemos esas dos alternativas para disminuir el empeoramiento preoperatorio. Luego de la tiroidectomía hay que evaluar TSH y T4 libre a los 4 a 6 meses. Si es normal, lo reevaluaremos a los meses 3, 6 y luego una vez al año. Puede producir un hipotiroidismo como complicación o un hipoparatiroidismo. También una complicación se ha visto el parálisis de cuerda vocal por lesión del nervio laringeo recurrente. Algunas consideraciones especiales de esta patología, pues en el caso de un hipertiroidismo subclínico, ¿sí? ¿En qué casos debemos tratar? Cuando un paciente tenga riesgo de hacer fibrilación auricular o predisposición a la osteoporosis, en el cual está recomendado el tratamiento. ¿Qué pacientes son de riesgo para fibrilación auricular? Pacientes mayores de 60 años. ¿Y qué pacientes tienen más riesgo de osteoporosis? Posmenopáusicas. Entonces, en estos pacientes mayores de 60 y posmenopáusicas, sí se trata el hipertiroidismo subclínico, ¿sí? Y también en qué caso se trata el hipertiroidismo subclínico cuando la TSH está en valores tan bajos como 0.1 microunidades por mililitro, ¿sí? El tratamiento urgente, ¿en qué casos va a estar justificado? Cuando hay un empeoramiento de la falla cardíaca, cuando el paciente desarrolla un síndrome isquémico coronario agudo o una tormenta tiroidea, ¿sí? Administraremos propiltiuracilo 300 miligramos o metimazol 60 miligramos vía oral, el SSKI 2 gotas cada 12 y propanolol como sintomático 40 miligramos cada 6 horas vía oral, ¿sí? En el caso de la paciente gestante, recordar que no está recomendado el uso de yodo radioactivo, pues utilizaremos propiltiuracilo en el primer trimestre, es seguro, y el metimazol en las últimas fechas de la gestación, ¿sí? También podemos utilizar atenolol, no propanolol, en una dosis entre 25 y 50 miligramos por vía oral, ¿ya? Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre la insuficiencia suprarrenal, algunas generalidades. Generalmente esta enfermedad puede deberse a enfermedades propias de la glándula, en este caso se denomina primaria, o también conocida como enfermedad de Addison, o también puede deberse a déficit de ACTH por problemas hipofisiarios o hipotalámicos, en el cual se llamará insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? La primaria se debe con más frecuencia a una causa autoinmune en los países desarrollados. Sin embargo, en el Perú, la causa más frecuente es la tuberculosis, ¿ya? La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria en el Perú es la tuberculosis. Va a haber un déficit de cortisol. Como hay un daño a nivel suprarrenal, va a estar alterado el cortisol, va a estar alterado la aldosterona y la ACTH va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque hipófisis va a tratar de secretar más ACTH con la finalidad de hacerlo trabajar más a esa suprarrenal, pero como la suprarrenal
está dañada por mucha ACTH que haya, no secreta cortisol, ¿no? Entonces por eso va a aumentar. Hay un tipo de infarto suprarrenal hemorrágico que se da en el casos postoperatorios, trastornos de la coagulación o estados de hipercoagulabilidad o sepsis, en los cuales vamos a tener una insuficiencia suprarrenal primaria. Y en el caso de la secundaria, la mayoría de casos se va a deber a tratamiento con corticoides, ¿sí? Y como no hay una alteración a nivel hipofisiario, solamente va a estar con déficit el cortisol, el resto no, ¿sí? Y para que nos acordemos un poquito mejor de las causas, pues vamos a tener las siguientes, ¿no? Para que recordemos Addison, ¿sí? Addison, A de enfermedades autoinmunes, como les dije, la causa más frecuente en países desarrollados, D de degenerativas, como por ejemplo la amiloidosis, otra D de drogas como el ketoconazol, que nos pueden provocar insuficiencia suprarrenal, la I de infecciones, algunas infecciones como citomegalovirus, tuberculosis y VIH me pueden producir esto, ¿sí? También se ha visto que algunos hongos me pueden provocar. S de secundaria, o sea, debido a una falla a nivel hipofisiario o un hipopituitarismo, o de otras causas como puede ser la hemorragia, lo que vimos, un infarto suprarrenal hemorrágico, y la N de neoplasias, ¿no? Como puede ser metástasis o linfomas, ¿ya? Como causas de insuficiencia. Luego, vamos a ver la clínica de los pacientes, pues pueden tener la aparición de pecas en el rostro del paciente. El síntoma más frecuente va a ser la astenia y la anorexia. Va a haber hipotensión, va a haber debilidad muscular, va a haber hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia, pérdida de peso, calcificación a nivel de cartílagos, pigmentación de los pliegues y cicatrices, náuseas, vómitos, dolor abdominal y pigmentación de la piel, ¿sí? Clínicamente nosotros podríamos diferenciar la primaria y la secundaria, sí. Si bien es cierto, ambas tienen astenia, ambas van a tener debilidad, ambas van a tener pérdida de peso, ambas van a tener molestias gastrointestinales, lo que nos ayuda a marcar la diferencia es la hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque la hiperpigmentación es dependiente del ACTH. Entonces, solo va a haber hiperpigmentación si la ACTH está elevada. Por tanto, si les digo que la ACTH va a estar elevada, eso solo ocurre en el caso del insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces los pacientes con primaria pues se pondrán morenos, van a tener la piel pigmentada, pero generalmente en la causa secundaria no estará presente, ¿sí? Y para el diagnóstico, digamos, también lo podría diferenciar aparte de la clínica con la prueba de estimulación con tetracoxactira. Este es un medicamento que se administra 250 microgramos por vía endovenosa o intramuscular y luego de la administración, luego de 30 minutos, dosocortisol. ¿Cuál va a ser la respuesta normal? Que el cortisol aumente 18 miligramos a más de 18 microgramos por decilitro, ¿sí? Ahora, la clínica, como les dije, nos ayuda a diferenciar la primaria y secundaria. Si la causa no está clara, hay que dosar ACTH. Hay que dosar ACTH, ¿sí? En la primaria, como ya les dije, va a estar muy elevada. También se pueden encontrar concentraciones de renina elevada y aldosterona baja, las cuales van a sugerir causa primaria, ya cuando hay alteraciones de la renina y aldosterona. ¿Por qué? Porque la afectación es a nivel suprarrenal. En cuanto al tratamiento, en el caso de presentarse una crisis suprarrenal, en la crisis suprarrenal lo típico, chicos, es la hipotensión, ¿sí? En la crisis suprarrenal el paciente va a estar hipotenso. Es una urgencia médica, ¿sí? Vamos a utilizar hidrocortisona, 100 miligramos endovenosos cada 8 horas. Hay que infundir suero salino para corregir esa hipotensión. Los mineralocorticoides solamente están indicados si es que la dosis de hidrocortisona que yo le estoy dando a mi paciente es menos de 100 miligramos por decilitro. Sí, perdón, por día. Si yo le doy más de 100 miligramos al día, pues no necesito darle mineralocorticoide porque la hidrocortisona ya me va a aportar esa dosis, ¿sí? Ahora,
Si yo sospecho por la clínica y por la hipotensión que es una crisis suprarrenal, pero no tengo ningún examen que me diga con certeza que es, no está indicado la hidrocortisona, sino la dexametasona a una dosis de 10 miligramos endovenosa, en dosis única. ¿Y por qué dexametasona y no hidrocortisona? Porque la hidrocortisona me aumenta los valores de cortisol, en cambio la dexametasona no me va a aumentar los niveles de cortisol. Por tanto, no me va a interferir en las pruebas diagnósticas que yo le vaya a aplicar a ese paciente. Entonces, si yo tengo la duda, no estoy con mucha certeza de que sea, pues utilizaré DEX. Y en el caso de terapia de mantenimiento, o sea, cuando el paciente esté estable, el cortisol lo voy a reponer con prednisona. Y la aldosterona, en el caso de la primaria, lo voy a reponer con fludrocortisona. ¿Sí? Pues daré prednisona 5 miligramos bioral todas las mañanas. En el caso de que el paciente tenga alguna enfermedad, lesión o en el caso de que vaya a entrar a sala, pues debo duplicar la dosis, o sea, ya no dar 5, sino dar 10 por 2 a 3 días. ¿Sí? En el caso de que el paciente tenga vómitos asociados, puedo dar dexametasona intramuscular más hidratación, ¿no? Si el paciente no tolera bien las pastillas. En el caso de enfermedades o lesiones graves, ya no está indicado duplicar la dosis, sino cambiar prednisona por hidrocortisona. Recuerden esto muy bien, chicos, esto que les estoy mencionando. En caso de enfermedades o lesiones graves, no está indicado prednisona, sino hidro 50 cada 8 endovenoso y con reducción de acuerdo a mejoría. Recordar que siempre debo ajustar la dosis mínima de prednisona, o sea, dar la mínima indispensable para evitar osteoporosis y Cushing, ¿sí? Entonces, además, en el caso de que sea una insuficiencia suprarrenal primaria, tengo que asociar mineralocorticoides, ¿sí? Por tanto, le daré fludrocortisona, 0.1 miligramos bioral, o puede variar entre 0.05 hasta 0.2 miligramos, ajustando una dosis para llegar a que la presión arterial se mantenga en niveles normales y los niveles de potasio también alcancen valores normales. Recuerden que la insuficiencia suprarrenal provoca hiperpotasemia, por tanto tengo que hacer que ese potasio baje con la fludrocortisona, ¿sí? Finalmente, recordarles que hay algunos medicamentos que cuando el paciente esté usando me va a requerir que yo aumente la dosis, porque va a acelerar el metabolismo de los corticoides. ¿Cuáles son esos medicamentos que aceleran el metabolismo de los corticoides? La rifampicina, la fenitoína y el fenobarbital. Rifampicina, fenitoína y fenobarbital me van a acelerar el metabolismo de corticoides. Listo, con esa terminamos. No sé si es que tuvieran alguna pregunta o duda. Creo que no, doctor. Bueno, solamente para indicarles, ¿no?, que en el caso de las preguntas de los exámenes, pues del examen va a venir más o menos de lo que les estoy mencionando, básicamente. Entonces, concéntrense en ver la clínica para que sepan identificar apropiadamente un cuadro clínico sugestivo. Obviamente no les vamos a poner paciente con hipertiroidismo, sino que van a tener que ustedes deducirlo en base a la clínica. Y la pregunta va a ir orientada al manejo terapéutico más apropiado según el diagnóstico y también según las consideraciones especiales dependiendo de cada patología. Bueno, en caso no haya dudas, ya nos encontramos en otra oportunidad. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.